Le hicieron una terrible brujería a mi hermana. Mi relato de terror en realidad le ocurrió a mi hermana, pero fui testigo del terrible mal que le hicieron. Mis padres tuvieron 3 hijos. Mi hermana, a la que le sucedieron esas cosas paranormales, fue quien nació primero. 2 años después nací yo, y casi 4 años más tarde nació mi hermano menor. Nunca fuimos de esas familias modelo. De niños entre los hermanos peleábamos mucho, pero al crecer nos unimos un poco más, aunque mantuvimos algo de distancia entre nosotros, mas no con nuestros padres, con quienes fuimos siempre muy unidos. Al crecer, cuando mi hermana tenía 22 años, se casó con un tipo que era de otro estado, por lo que mis padres siempre estuvieron con miedo de que ella algún día se fuera lejos. Y así fue. 3 años después de haberse casado, mi hermana se fue a la ciudad donde su esposo había nacido, y nos quedaba lejos de nuestra ciudad, por lo que visitarla seguido no era una opción, además que ella tampoco venía a visitarnos tan seguido. Los años pasaron, y con el paso del tiempo mi hermana fue teniendo hijos, que veíamos poco, y ellos casi no tenían cariño por nosotros. Aunque eso a mí no me importaba, porque nunca he tenido mucho aprecio por los niños en general, a mis padres era a quienes les calaba en el alma que sus nietos no los quisieran. No eran groseros, solamente no tenían mucho aprecio por nosotros. Todo estaba bien, pero dejó de estarlo de pronto, ya que mi hermana les informó a mis padres que estaba enferma, pero que no sabía qué tenía. A la distancia escuchábamos que su voz iba menguando, y en los videos que nos compartía por el celular notábamos que su semblante también iba cambiando, ya que iba perdiendo mucho peso. Llegó el punto en que ella solamente llamaba por teléfono, y dejó de compartir los videos, también dejó de hacer videollamadas. Entendimos que era porque no se sentía bien, además de que al verse al espejo no le gustaba lo que veía, ya que ella siempre fue muy bonita, y el verse tan acabada seguramente le dolía. Pero un día dejó de llamarnos, y cuando mis padres le llamaban, ella no respondía. Fue hasta que su esposo les dijo a mis padres que ella estaba realmente mal, y que temía perderla por esa enfermedad. Para ese momento yo había terminado una relación con mi exnovia, con quien hasta tenía planes de casarme, y debido a que yo era el único hijo soltero, mis padres me pidieron que acudiera a la casa de mi hermana para ver cómo estaba. Pedí permiso en el trabajo, y acudí un sábado a la ciudad donde vivía mi hermana. Me recibió mi cuñado cuando llamé a la puerta, y de inmediato me invitó a pasar. Algo que noté fue que a pesar del clima cálido, dentro de la casa estaba frío, pero noté que el aire acondicionado no estaba encendido. Después de saludar a mis 3 sobrinos, de 7, 5 y 2 años, acudí a la parte alta de la casa, y entré a la habitación de mi hermana. Aquella escena es la más difícil que me ha tocado ver en toda mi vida, porque al ver a mi hermana acostada en la cama, sentí que el alma se me salía del cuerpo. Casi inconsciente, y con un semblante de difunta, estaba mi hermana, aquella con quien peleaba de niño, quien fuera mi enemiga y también quien me cuidaba en la infancia, enemigos y aliados, según fueran las circunstancias. Su rostro estaba casi hundido por la falta de carne, era como ver un esqueleto con piel sobrepuesta, sus ojos lucían hundidos en ese otrora hermoso rostro, su boca, seca y marchita, me esbozó una sonrisa que en otro tiempo hubiera agradecido, pero que por su semblante de zombi de serie de televisión, ahora me daba algo de miedo. Ella intentó levantarse, pero el cansancio de su enfermedad se lo impidió, y solo pudo inclinarse un poco. El esposo de mi hermana había entrado conmigo, y la ayudó a acomodarse para que pudiera estar reclinada mientras hablaba conmigo. Ella me preguntó cómo se veía, y yo tuve que mentirle, aunque ella sabía que mis palabras no decían la verdad. Al responderle, sentí que mi voz flaqueaba, pero no quise hacerla sentir mal, y le dije que estaba algo enfermo de la garganta.
Creo que ambos sabíamos que eso era una mentira. Ahí, con mi corazón partido por el dolor, platiqué con mi hermana. No fue mucho tiempo, ya que ella estaba muy enferma y le costaba mucho trabajo platicar, y el agotamiento hacía que comenzara a jadear un poco. Bajé a la sala, donde platiqué con mi cuñado. Me informó lo que ya sabía, que los doctores no encontraban el mal que ella tenía, y que ninguno de los estudios clínicos les indicaba cuál era el camino a seguir para tratarla, y la medicina, para los malestares y para la falta de apetito tampoco funcionaban. Me dijo que era como si lo que ella tenía no fuera tratable, que quizás era una enfermedad poco conocida o una nueva enfermedad. Me quedé en esa casa para tratar de ayudar, aunque fuera como apoyo moral, porque no sabía qué era lo que realmente podría hacer para ayudar. Mis padres me pidieron que llevara a mi hermana con otro médico, y así lo hice, aunque le pregunté a mi cuñado si podía hacerlo, y él me dijo que sí, que hiciera lo que fuera necesario para ayudarla. Pensé que si otro médico la trataba, las cosas podrían ser diferentes, pero los estudios que el doctor pidió eran los mismos que ya le habían hecho, y aunque se los hicieron otra vez, el resultado fue el mismo, ya que lo que ella tenía no salió en esos estudios. Más medicina, y más estudios, y mi hermana parecía estar peor cada día, como si la ayuda en realidad la estuviera enfermando más. Acudimos a otro médico, pero el resultado fue el mismo, y para ese momento mi permiso laboral ya había terminado, por lo que decidí renunciar para ayudar a mi hermana. El nuevo médico, al saber la historia que mi hermana tenía, nos dijo casi con vergüenza que la lleváramos con alguien que curara de forma diferente. Al principio no entendí, pensé que se refería a medicina homeopática o algo así, pero antes de que yo pudiera decir algo, mi cuñado le preguntó si se refería a un curandero. El médico asintió, y me sorprendí, no porque un médico nos sugiriera acudir con un curandero, sino por el hecho de que yo pensé que esa era una buena idea. Tras platicar en privado con mi cuñado, decidimos buscar a alguien que se dedicara a hacer limpias, y no nos importaba si esa persona era una bruja o un simple curandero, lo que queríamos era ayudar a mi hermana. Como no era mi ciudad, mi cuñado se encargó de buscar ese tipo de ayuda, y cuando acudimos con la curandera que le habían recomendado, el resultado con mi hermana fue prácticamente el mismo que si hubiéramos acudido con un médico, porque ella no mejoró en nada, solamente perdimos algo de dinero. Al notar la preocupación de mi cuñado, supe que él no le había mandado hacer brujería, porque sentí que su angustia era genuina. Acudimos con otro curandero, un hombre que decía que nada estaba fuera de su poder, pero al parecer su poder era muy pequeño, porque nada de lo que hizo logró hacer que mi hermana mejorara. Sentía que la vida de mi hermana se escapaba de mis manos, y en el tiempo que estuve con ella, logré ver en su mirada la rendición, porque parecía que ya no quería seguir viviendo. No la culpo, porque solo quien sufre sabe el dolor que siente. Estando sentados en la sala, le pregunté a mi cuñado que quién creía que podría estar haciéndole ese daño a mi hermana. Él no tenía idea, porque decía que ella era una persona muy carismática, y que siempre se llevaba bien con todos. Le pregunté si algún vecino le había dado algo de comer, o si habían encontrado algún objeto misterioso afuera de su casa, como un muñeco hecho de trapo, o algo así. Pero él dijo que nada de eso había pasado. Y fue en ese momento, mientras dos adultos tenían una conversación muy rara, que mi sobrinita de 5 años intervino, y nos dijo que su tía, es decir, la esposa del hermano de mi cuñado, le había dado comida echada a perder a su mamá, y que ella por eso se había puesto mal. Mi cuñado no creyó eso, y le pidió a su hija que no dijera mentiras, pero ella insistió, porque ella había escuchado a su tía decir que le daría comida para enfermarla. Aunque mi cuñado continuó sin creer, yo comencé a tener mis dudas sobre aquella mujer. No la conocía, pero mi sobrinita no tenía ninguna razón para mentir.
Debido a que en el estado donde vivo se dice que hay brujas muy buenas en su trabajo, mis padres le pidieron a mi cuñado que yo la trasladara a nuestra casa, para así poder llevarla con algunas personas que la podrían ayudar. Mi cuñado accedió, y acompañando a sus hijos y a mi hermana, nos fuimos todos a la casa de mis padres. Cuando mi hermana entró a la casa, claro que en los brazos de mi cuñado, ya que ella no podía caminar, mi madre soltó el llanto al verla en tan mal estado. Noté que mi padre se tragó su dolor, y discretamente se secó un par de lágrimas. Desde ese momento noté que la casa de mis padres se volvió muy fría, y pensé que el mal que mi hermana tenía provocaba la baja temperatura, y que a donde fuera, aquel frío la acompañaría, y quién sabe qué otras cosas raras también la seguían. Antes de acudir con alguna persona que hiciera limpias, un primo que estudió medicina acudió a la casa. Y después de sacarse el asombro de ver a mi hermana en tal terrible estado, revisó algunos de los estudios que se le habían hecho, además que revisó también la medicina que estaba tomando, y él tampoco entendía qué tenía, y tampoco entendía por qué ninguna medicina le ayudaba a mejorar. Al día siguiente acudimos con un curandero, que tras tratarla nos dijo que ella tenía algo muy poderoso, y nos dijo que él no podía ayudarnos, porque ese mal estaba muy lejos de su poder. Pero nos recomendó a una señora, que se decía que era una bruja muy poderosa, y que ella podría curar cualquier cosa. Esa misma tarde acudimos con la señora, que vivía muy lejos de la ciudad. Justo cuando ingresamos a mi hermana a la sala donde ella hacía las consultas, nos dijo que ella tenía un mal muy poderoso, que aquel mal solo lo hacía alguien con un pacto con el diablo. Y que a mi hermana le quedaba muy poco tiempo de vida, ya que quienes le estaban haciendo ese mal, querían que ella muriera lo más pronto posible. La mujer nos dijo que no podría hacer el trabajo ahí, ni tampoco en ese momento, porque no quería quedarse con algo tan poderoso en su casa. Y nos pidió que acudiéramos a otra ciudad a comprar algunas cosas que nos anotó en una hoja de papel. Y nos dijo que lo hiciéramos en ese momento, porque mi hermana no pasaría de esa noche. Nos anotó en otra hoja la dirección a la que deberíamos ir cuando tuviéramos los ingredientes de la lista. Era un terreno en el campo, lejos de cualquier casa, ya que el mal podría infectar a otra persona que viviera cerca, y ella no quería que pasara eso. Nos pidió que no le comentáramos a nadie lo que iba a pasar, y que tampoco habláramos con nadie de los ingredientes, porque hay personas que trabajan para el mal, y podrían tratar de entorpecer nuestra búsqueda de los ingredientes. Nos dividimos en dos grupos, mis padres se quedaron con mi hermana, y mi cuñado y yo fuimos a otra ciudad a comprar los ingredientes, y cuando las personas que nos los vendieron nos preguntaron para qué eran, no les dijimos la verdad. De regreso a nuestra ciudad, justo a una cuadra de la casa de mis padres, mi celular sonó, era el número de la casa de mis papás. No les contesté, porque cuando miré que eran ellos, ya habíamos llegado a la casa. Al abrir la puerta de la entrada, el llanto de todos nos indicó que algo malo había pasado. Los hijos de mi hermana, que se habían quedado al cuidado de la esposa de mi hermano menor, lloraban desconsolados mientras corrían a abrazar a mi cuñado. No nos tuvieron que decir nada para saber lo que había pasado, ya que el llanto y el rostro de dolor que todos tenían nos indicó que mi hermana había fallecido. Nos quedamos a horas de salvarle la vida, pero no pudimos. Cuando días después del funeral acudimos con la bruja que nos iba a ayudar, le preguntamos quién estaba detrás de ese mal que se llevó a mi hermana. Ella nos dijo que eran dos personas, los responsables eran el hermano de mi cuñado y su esposa. La niña tenía razón. Nunca supimos por qué hicieron eso, ya que mi hermana siempre se llevó bien con las personas que le causaron la muerte. Mi cuñado se mudó a la casa de mis padres, por supuesto que llevó consigo a mis sobrinos, que tuvieron que acostumbrarse a una nueva realidad. Ahora ya no viven ahí, porque hace unos meses se mudaron a otra casa,
pero en la misma calle donde viven mis padres, y rompió todo el contacto con su hermano, al que dudo mucho que algún día perdone. Aún siento que pudimos hacer más por mi hermana, pero sé que hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos, tanto en la parte médica como en la paranormal. Espero que este relato te haya gustado. De ser así, te invito a que te suscribas al canal y le des like al video. Gracias.